Vamos a grabar entonces. Ya estamos grabando, ya estamos en tiempo. Bienvenidos nuevamente a esta lección. Hoy es la lección número 4 y vamos a ver lo que es la conversión. Allí el lunes estuvimos hablando sobre el término justificación, el término jurídico, y hoy vamos a ver entonces cómo somos justificados, declarados inocentes. Pero vamos a ver ahora cómo un término sumamente importante también, que es la conversión. ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener fe? ¿Cómo ocurre eso? Así que para, como siempre, no vamos a darle a pedirle a Dios que nos ilumine y nos llene con su espíritu para poder entender su palabra, y que las cosas espirituales se entienden con forma espiritual. Bienvenido César, bienvenido a todos los que están entrando. Entonces oramos, ¿no? Oremos. Buenos días, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por el don de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que obraste en cada uno de nuestros corazones. Señor, sin ti éramos esclavos del pecado, muertos y ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Pero por pura gracia nos liberaste, resucitaste e iluminaste por medio del Evangelio. Al darnos fe en Cristo, nos diste un nuevo nacer como hijos queridos de Dios, el Padre. Sosténnos, Señor, firmes en esta fe salvadora, toda nuestra vida hasta la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, seguimos, ya conocemos bien el propósito Bien. de este curso, para conocer las diferencias, identificaciones, las denominaciones, cuáles son algunas, no vamos a entrar por supuesto en todas, son muchísimas, pero en los aspectos más importantes, sobre todo en esto de la conversión, de la justificación, del perdón, de los tres sistemas más importantes en religiosos que hay afuera, para que ustedes los conozcan y puedan decidir con qué identificarse, para que también, porque no se trata de una denominación, todos tenemos la naturaleza pecaminosa, podamos evitar los errores que son propensos a cada uno de nosotros y en amor también ayudar a todas las personas que se encuentran en estos errores. Hoy, ¿qué vamos a hacer? En esta lección de hoy, vamos a examinar la evidencia bíblica sobre el estado natural de todo el mundo. O sea, cómo la Biblia describe al ser humano de forma natural, cómo viene al mundo. Vamos a hacer una lista de estos versículos que nos van a mostrar que para cambiarnos de ese estado natural en que nos encontramos, que es lo que llamamos la conversión, es un trabajo que realiza Dios y no lo podemos hacer nosotros, pero lo vamos a ver en los versículos porque saben que la opinión nuestra no es importante, pero la palabra sí. Y en ese mismo, que debería ser para todos, pero nuestra mente humana a veces no nos quiere dejar entender que todos es todos. Vamos a ver versículos específicos porque la palabra es muy clara, muy clara, que cuando Dios dice que Él quiere que todos sean salvos, quiere que todos sean salvos, así de simple, y eso incluye a los niños, que a veces pensamos, nuevamente nuestra razón no nos deja entender que los niños pueden tener fe. Entonces, vamos a ver qué versículos hablan de esto y cómo no. Entonces, en la conversión, ¿qué es la conversión? Al final de la última clase nosotros hablamos de la justificación. Justificación objetiva y la justificación subjetiva. ¿Se acuerdan de qué significan esas dos enseñanzas bíblicas? ¿Alguien que quiera? Sí, pastor. Por favor. Es que la justificación subjetiva, objetiva, la encontramos en que Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo para pagar por todos los pecados del mundo, liberar al mundo de Satanás y de la condenación. Pero la objetiva no se puede dar sino en aquel en quien, por medio de la fe, haya creído y confiado en los méritos de Cristo para ser salvo. Excelente, hermano. ¿Alguien quiere agregar algo más? Ya,
En la objetiva, como dijo el hermano, nuevamente el mundo es el objeto de la obra redentora de Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz, muere para pagar los pecados de todo el mundo. El mundo, ya Dios reconcilió al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Ahora, sabemos que ese perdón y esa gracia está allí en la cruz. Ahora, para que ese perdón llegue al ser humano, eso es lo que llamamos nosotros entonces la justificación subjetiva, como la gracia de Dios, otorgada por Cristo en la cruz, llega directamente al corazón individual de cada creyente. Y sabemos que eso es a través de la fe, pero vamos a ver entonces cómo es que una persona puede llegar a tener fe. Pero ¿cómo llega uno entonces a confiar en Cristo? ¿Ok? Los teólogos llaman a esto la conversión. O sea, ¿cómo te conviertes de no creyente a creyente? Ahí hay un paso y vamos a ver los versículos que nos hablan de esto. Y eso va a ser el centro de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo pasamos de la muerte a la vida, esa conversión? Entonces, la pregunta clave que debemos considerar hoy, ¿qué dice la Biblia de cómo llegamos nosotros a tener fe en Cristo? Vamos a traer muchos de los versículos que nos dan claridad en cómo nosotros llegamos. Y esto nuevamente para tener confianza en aquel que comenzó la obra en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo llegamos a tener fe? Examinemos lo que dice la Biblia y vamos a leer el primer versículo. Quiero que uno de ustedes, el primer texto, si alguien por favor puede ayudarme a leer este texto de Efesios. Lo vamos a leer detenidamente, 2 del 1 al 3 y vamos a seguir avanzando porque es muy completo. Aquí está extraordinario. Dense cuenta de cómo el apóstol Pablo dice las cosas y las repite y las repite. Cuando las cosas se repiten es porque son importantes. Así es que vamos a poner atención en esto. Hermano Jaime, por favor ayúdenos entonces con la lectura. Bueno, dice el pasaje Efesios 2, 1 al 3. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Amén. Gracias, hermano Jaime. Bueno, aquí en esto es y brevemente lo vamos a seguir leyendo, pero aquí vamos a encontrar muchísimo sobre dónde está la conversión. Entonces, a ustedes, primero, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién le habla el apóstol Pablo? Adelante, César. Hablando a creyentes, pastor, a esa iglesia de Éfeso. Por supuesto, entonces está hablando de la creyente. Y, por supuesto, pero es solamente la iglesia de Éfeso que le está hablando. Ah, no, ahora en este tiempo es a A todos mí, nosotros, a nosotros. claro. Ya nos está diciendo nosotros, ustedes los creyentes. A ustedes los creyentes, a nosotros, todos los que creemos, Él, ¿quién es Él? Él les dio vida. ¿Quién es Él? Dios, Cristo Dios. Jesús. Exacto, sí, podemos, y aquí como ejemplo, ya déjame echar para atrás otra vez. Y aquí no hay problema con decir, o sea, podemos hablar siempre en términos generales. Y esto es parte del misterio de la Trinidad. Nosotros hablamos de Dios el Padre como el Dios el Creador, hablamos de Dios el Hijo como el Redentor, y hablamos como de Dios el Espíritu Santo como el santificador o el dador de fe. Pero al mismo tiempo sabemos que estos tres tienen la misma esencia, son uno, no hay cosa, no hay diferencia. Jesús dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay versículos que hablan de que nada se creó sin Jesucristo, o sea que no va a haber problema en ese sentido. Pero siempre, generalmente, decimos que es el Espíritu Santo el que hace la obra santificadora, el paracleto, el aconsejador. Pero nuevamente esto es mucho más profundo de lo que nosotros podamos. O sea que no hay mala respuesta con decir que Cristo es el que nos da la fe, no, ni problema. Pero bueno, aquí
cuando Él es Dios, el Espíritu Santo, Dios nuestro Padre Celestial, Jesucristo, nos dio vida. Estábamos muertos. ¿Ok? Es una obra que viene de afuera. Un muerto no se da vida a sí mismo. ¿Ok? Y estábamos totalmente muertos todos. Algo pasó en que estábamos muertos y eso que pasó fue que Dios nos dio vida. Esta palabra donde dice aquí, esto que ocurre es lo que llamamos la conversión. Convertirnos de no creyentes en personas creyentes. También es como cuando hemos pasado de la muerte a la vida. Eso es la conversión. ¡Boom! Empezamos a vivir. Y la idea es como cuando una persona está en un estado de, de un infarto, cuando una persona está en infarto, que se le para el corazón, ustedes han visto los desfibriladores que hay por ahí, que son esas placas metálicas que le ponen con una batería. Bueno, si esa persona que está allí en pleno infarto no se le da el boom para que el corazón reaccione, esa persona se muere. Es cuestión de tiempo, nada más unos minutos hasta que la persona... Nosotros estábamos muertos y viene Dios, el Espíritu Santo, y boom, nos trae de la muerte a la vida. Estábamos muertos en los delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicamos, o sea, vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿A quién pertenecíamos antes de nuestra conversión? ¿A quién? ¿A quién? Antes de que nosotros fuéramos cristianos, todos, cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos, ¿a quién pertenecíamos? ¿A quién seguíamos nosotros antes? Satanás. A Satanás. Ustedes eran el poder, el príncipe del poder del aire, hijos de desobediencia. Y eso es lo que dice, o sea, nuevamente, todo tiene sentido. Por eso es que Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice que o están conmigo o están en mi contra. O sea, no hay tal cosa como una persona que sea, este, ya va, que sea intermedia, porque mientras no tenemos fe, estamos en manos del enemigo, por muy buenos que nos veamos, y no tenemos a Dios y estamos en su contra. Entre ellos, todos, y no hay nada, todos nosotros también, vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y hacíamos lo que nos decíamos. Éramos por naturaleza, natural, así venimos. Esa es nuestra naturaleza del ser humano. O sea, objetos de la ira como los demás. Entonces nos enseña muchísimo de cuál es el estado natural del ser humano sin fe. No es nada bueno, por eso es que la ley como espejo le muestra, mira, tu situación es bien grave. Tú te puedes sentir muy bien, pero es bien grave. Esto es como cuando uno, muchas veces, hay personas que van a aplicar a un trabajo, se sienten muy bien, simplemente van por el trabajo. El trabajo les dice a ellos, mira, muy bien, tienes todas las calificaciones para que puedas trabajar aquí, pero tienes que irte a hacerte un examen físico. Las empresas muchísimas veces trabajan de esa manera. La persona no tiene la menor idea de que está enfermo, pero se hace el examen físico y a los 5 minutos el médico le dice, tenemos que hablar. Le muestra las radiografías, le dice, esto está dentro de ti, esto es grave. Y inmediatamente la persona, boom, se da cuenta de su situación y por supuesto la pregunta siguiente es, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está la solución? Entonces, la ley nos muestra esto, pero todos los seres humanos estamos en esa condición de que estamos muertos en nuestros pecados, de que nosotros mismos estamos en una situación precaria y condenados justamente por Dios. Entonces, en esto, vamos a hacer el resumen de estos primeros versículos. Ayúdenme ustedes. ¿Cómo estábamos nosotros antes de la conversión? Según esto que vamos a ver, estábamos Muertos. Espiritualmente muertos. muertos. Así es, estábamos muertos por nuestro pecado. ¿Qué cosas puede hacer un muerto? Nada. Nada. No podemos hacer nada. O sea, realmente dependemos totalmente de que alguien nos ayude porque no podemos hacer nada. Y aquí nuevamente las ilustraciones son muy buenas, son perfectas para que nosotros las apliquemos muy bien. Otro también dijimos que no solamente muertos, ¿quién era nuestro Dios? ¿A quién nosotros seguíamos? Seguíamos El príncipe del aire. muy bien, que es otro nombre para el diablo, Satanás, Belcebú, el rey de las moscas, el padre de las mentiras. Y no solamente estábamos de acuerdo, sino que nuestra vida mostraba eso.
seguíamos lo que nos dice la carne. O sea, que íbamos a hacer como animalitos, tal cual, hacíamos lo que nos Era, provocaba. éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Así es. Entonces, esa es por nuestra naturaleza pecaminosa. Todos venimos con esa naturaleza pecaminosa desde el principio. O sea, no hay una persona que no tenga esa naturaleza. Adelante, Joaquín. Sí, pastor, es muy importante retrocedernos un poquito cuando estamos todos de acuerdo en decir de que un muerto no puede hacer nada. Ujú. Muchas veces emplea, emplean la razón para decir, pero es que estábamos muertos espiritual, pero no físicamente, y uno tiene decisión y tiene voluntad. Pero entonces volvemos a apelar. La Biblia dice de que Dios es ¿qué? Dios es espíritu, ¿cierto? Y también el apóstol Pablo dice de que las cosas de Dios hay que entenderlas es espiritualmente. Entonces, ahí queda esa partecita para uno tenerlo muy claro. Cuando alguien vaya a decir, no, pero es que yo estaba muerto espiritualmente, pero yo estoy vivo, yo puedo decidir, yo puedo escoger, yo puedo decidir si amo a mis hijos o no los amo. Entonces, era como aportar esa partecita ahí. Bien. Gracias, Joaquín. Y sí, definitivamente siempre ha sido un problema grande esto de lo que llamamos el libre albedrío. Y por eso, cuando terminemos de ver, vamos a ver cómo es nuestra situación. Aquí ya nos está diciendo que nuestros pensamientos siempre eran inclinados hacia el mal. O sea, antes de nuestra conversión, vamos a ver que nuestra situación no es muy buena. Entonces, el libre albedrío que teníamos antes realmente no está el libre albedrío, pero nuevamente profundizaremos más con otros versículos que nos dicen lo mismo. Pero total, este, la razón no va a tratar de siempre de justificar que yo todavía tengo un poquito de chispa en mí que puede tomar ese brinquito. Pero no, veamos que afortunadamente, o sea, le damos gloria a quien gloria se lo merece, que es Dios que hace todo por nosotros. Éramos, por supuesto, hijos de la ira, merecedores de la ira de Dios. Estábamos condenados en nuestras transgresiones y delitos. O sea, no había nada en nosotros. No hay ni siquiera nuestra naturaleza que estaba, entre comillas, viva, pero no estaba viva, estaba muerta. No estaba también sujeta a la ira de Dios. Entonces, no podíamos hacer absolutamente nada. Pablo dice que esto es cierto para todos nosotros. Y está hablando de los creyentes, o sea, los no creyentes, por supuesto, entran dentro de esto. Pero no está diciendo que los creyentes hicieron algo distinto, que los creyentes tienen algo especial, sino que, y me encanta porque, hermanos, esto nos ayuda a nosotros a tener la actitud correcta. La actitud correcta de que cuando nosotros a veces estamos Dios nos ha dado un gran regalo que es poder creer en Cristo y poder entender el amor de Dios para nosotros. Y entonces a veces nosotros quisiéramos que nuestra familia, la más cercana, pudieran verlo y pudieran creer en Jesucristo como tal. Y en serio, y a veces nos provocaría como agarrarlos por el cuello y decirles, ¿cómo? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees si está tan claro? Pero más aquí, con esto, entiendo que eso no es una actitud correcta. ¿Por qué? Porque el que yo crea, el que tú creas es un milagro completamente, hecho por la obra de Dios, porque no somos diferentes a ninguna de estas personas que no creen. El que nosotros, cuando esto veamos pasar, cuando vemos que el mundo es cada vez más incrédulo, no, o sea, sí vamos a lamentar que sea así, pero al mismo tiempo le vamos a dar gracias porque todavía nosotros tenemos fe. Entonces le decimos al Señor, Señor, gracias, porque wow, puedo ver tu obra y puedo ver cómo me amas. Entonces, ¿cómo, cómo la Biblia dice que llegamos a tener fe? ¿Qué cambió esa situación? Y nuevamente lo vemos allí. ¿Quién cambió la situación en la cual nos encontramos? ¿Quién cambió todo eso? Adelante, Joaquín. Dios, mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el poder reconciliador de Así es. conveniencia del Espíritu Santo. Entonces, una obra, fíjense que la Biblia siempre, y no es el único, vamos a ver los más versículos donde el trabajo siempre lo hace Dios. La conversión es el que nos da vida. No podemos darnos vida a nosotros mismos. No, yo no puedo hacer nada para yo poder alcanzar esa vida que está allí, que Cristo puso, y yo la agarré y yo la alcancé. No, Él nos dio vida a nosotros. Esto lo hizo Dios, tal cual.
Entonces, así como una persona muerta no puede elegir vivir de nuevo, nosotros tampoco podemos elegir creer en Cristo y ser salvos. Y ya veremos más versículos que nos dicen exactamente lo mismo, cómo es que la persona puede llegar a la fe para ser siempre agradecidos, y para estar confiados también. Entonces, es un milagro, es una resurrección espiritual que Él obró en nosotros, totalmente un milagro. Y le decimos al Señor gracias. No, no hay nada mejor en mí que en ninguna otra persona que no crea, ninguna. O sea, todo es un regalo de Dios y vemos allí que Él nos hace por su gracia. Seguimos porque el apóstol Pablo sigue desarrollando el tema en la misma carta de Efesios. Entonces quiero que alguien me ayude a leer los siguientes versículos del 4 al 9. Adelante, Jaime. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Amén. Gracias, Jaime. El apóstol Pablo sigue desarrollando el tema para que no quede ninguna duda y resaltando los puntos. La repetición es importante porque son puntos importantes. Entonces, aquí a grandes escalas podemos ver muchísimas cosas. O sea, Dios nos dice, no nos dice no nos da una amplitud de quién hace las cosas y nos dice directamente quién las hace. Nos dice con precisión quién lo hace. Y nos dice por qué. No, Dios que vio en nosotros el potencial de ser buenísimos, de creer, no, no vio nada, sino que por puro misericordia, por el gran amor que Él nos amó. Eso es la palabra gracia. Dios es un Dios de amor. O sea, el amor de Dios es inconmensurable. Todos los días en que nosotros veamos todas estas cosas, estas son cartas de amor de Dios para ti y para mí, para yo ir entendiendo el profundo amor de Cristo, que nunca lo terminaré de entender, gracias a Dios, porque es tan profundo que lo voy degustando poco a poco. Y aquí otra vez nos dice, nos dio vida conjuntamente junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es la gracia y lo pone aquí, lo explica. La gracia de Dios nos ha salvado. Es un regalo inmerecido, no es nada, no llevamos nada a la cruz, no le presentamos nada ante Dios. Algunas personas dicen, bueno, es que es como cuando tú vas a una tienda de animalitos y vas a comprar un perrito y entonces el perrito está ahí y te mira con sus ojitos guaraposos y digo, ¡ay, qué lindo el perrito! Entonces Dios nos rescató porque nos vio con los ojos guaraposos. No, nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos los que decíamos, crucifícalo, crucifícalo. Esos éramos nosotros, cada uno de nosotros. En nuestro corazón no había nada bueno, éramos objetos de la ira de Dios, no éramos nada que el pecado y Dios no se la llevan juntos. Y realmente no teníamos ningún chance. Pero a pesar de eso, Dios en su amor nos salvó. Y conjunto con Él, Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo. Él nos resucitó, nos sentó en los lugares para mostrarnos. O sea, ustedes ven los verbos. ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Quién hace todo el trabajo? Dios, pastor. Dios, no hay chance, no hay forma, no hay nada que muestre que nosotros hacemos absolutamente nada. Gloria a Dios por eso, Padre. Gloria a Dios, porque si no, ya vamos a ver que las implicaciones, esto es importantísimo, porque las implicaciones son importantes para mi fe, para yo estar en paz. Adelante, César. Pastor, aquí claramente podemos ver y lo miramos desde ese punto de vista las 5 solas de las que hablamos que necesitamos, ¿cierto? Como
la gracia, la fe, la escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, el Espíritu Santo sí que fundamenta esta doctrina aquí en estos 2 o 3 versículos. Excelente, sí. Estamos hablando de que estas son las cosas en las cuales la fe cristiana se sustenta y toda la gloria sea para Dios. O sea, la gracia de Dios nos ha salvado nuevamente una y otra vez y esto es por medio de la fe. Y la fe tampoco y la gracia no nació de nosotros. La fe no nace de ti, no viene de ti, sino que es un regalo. Esto es un regalo de Dios. La fe, el que tiene fe y es porque Dios se la regaló, no porque yo hice algo aparte para mí. No, yo soy más inteligente que todos los demás. Yo soy más inteligente. El que no cree es porque es bruto. No, 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 no. Al contrario, hay mucha gente que no cree precisamente porque su inteligencia no les permite. O sea, es un estorbo para ellos. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es una locura para los que no creen. Héctor. Sí, curiosamente yo siempre pregunto muchas cosas y el profesor Luke me, me dio el título de un libro de un pastor de allá de Wisconsin que ya falleció. Um, y precisamente es una de mis preguntas era, bueno, ¿y cómo es o cuál? Si Dios nos llama, ¿por qué nos llama? ¿Cómo nos convertimos? Y lo tuve que leer como 3 o 4. El libro es muy intenso, muy detallado. A veces es un trabalenguas de justificación contra santificación, pero lo que me gustó mucho es que él define la conversión, porque esto es bien importante, yo pienso, porque mucha gente piensa que la conversión es un cambio en nuestra naturaleza y no, es simplemente nuestra naturaleza pecaminosa no cambia. No cambia. Lo que cambia nada más es nuestro estatus ante Dios de muertos a vivos espiritualmente o de condenados a perdonados y solo por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Me Excelente, gustó Héctor. mucho esa definición porque me aclaró todo muy bien. Sí, Héctor, mira, excelente. O sea, mira, veámoslo de esta forma. Antes de tener fe, teníamos una sola naturaleza. Era la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, que nos va a acompañar hasta el día en que nos muramos. Este es el pecador que está con nosotros y el pecador que necesita arrepentirse todos los días. El pecador al cual nosotros tenemos que darle palo. Eso era antes, objetos de la ira, guiados por nuestros pensamientos, o sea, tal cual como nos dice aquí. Viene nuestra conversión. Dios nos convierte. Cuando nos convierte, ya nos pone una segunda naturaleza. Ahora no tenemos una sola naturaleza, sino tenemos dos naturalezas. Nos sigue acompañando nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios nos ha puesto una naturaleza nueva que nos permite a nosotros clamar a Dios como Abba Padre. La naturaleza nos permite a nosotros creer, es el nuevo hombre que Dios ha creado, esa nueva naturaleza es la obra, ahora sí estamos vivos y ahora tenemos esa persona. Por eso es que tenemos el diablito y la nueva naturaleza. Y en la medida de que nuestra nueva naturaleza, que ya está allí, crece, va a serle más fácil ir sometiendo a la naturaleza vieja. Pero ya que está la naturaleza nueva presente, ya estamos nosotros con vida. Ahora sí tenemos, después de eso, después de la conversión, sí tenemos libre albedrío, porque ahora ustedes y yo estamos decidiendo nosotros seguir a Dios. Sí, yo lo estoy decidiendo en este momento. ¿Por qué? Porque ya tengo una nueva naturaleza. Ya lo puedo hacer. Ya a mí nadie me obliga a hacer las cosas que quiero hacer. Seguir a Dios, alabándolo, en fin, entregando mi vida a Él. Eso es un acto voluntario por la nueva naturaleza, es un producto de la fe. Pero eso es lo que ocurre. Entonces tenemos esas dos y por eso es que también están las incongruencias que aparentes entre que la Biblia nos habla de dos cosas que parecen contradictorias y no son contradictorias. La Biblia me dice una cosa para el nuevo hombre, para que el nuevo hombre la escuche, y dice otras cosas para el viejo hombre, y las dos son válidas, porque las necesito ambas. Entonces, por eso es que a veces, nuevamente, no se contradicen, sino que es para una diferente naturaleza del ser humano.
Permítanme, está aquí. Entonces, seguimos profundizando en esto para que degustemos un poquitico más. Vamos a resumir esto que acabamos de ver. Y una vez más, el, repetición es importante. En latín dice repetitio is mater studiorum, que es la repetición, es la esencia del estudio, del aprendizaje. Entre más repites una cosa, más se te queda grabado, porque es importante. Y el apóstol Pablo nos repite lo que es importante. A veces, como dijo en el libro de Gálatas, este, repito, así como lo dijo, lo vuelvo a repetir, porque es importante. Entonces vamos a ver cuál es nuestra condición humana naturaleza en cuanto a estos versículos que vimos. Joaquín. Sí, pastor, quería aportar ahí algo, y es que cuando la razón la quiero poner por encima de la fe, pues eh, voy a ir a algo que se llama contradicción, va, porque resulta de que muchas personas dicen, pero bueno, ¿cómo es posible de que yo no pueda aceptar o recibir a Dios o decidirme por Dios? Entonces, cuando se le explica por qué razón, porque estaba muerto, entonces ponen la razón y dice, bueno, entonces si yo me condeno, no es decisión mía, correcto, sino que es decisión de Dios. correcto. Entonces es muy importante entender que yo solamente puedo decidir, pero una vez Dios me haya dado vida a través de la fe en Cristo Jesús. Ahí sí hay una decisión, pero antes es imposible tomar una decisión. Y ahora Excelente. bien, si esa decisión, yo realmente decido seguir a Cristo y servirle, no es un mérito mío, porque es un don de Dios. Excelente, Joaquín. Es producto del Espíritu. Y le damos gracias a Dios por ese producto del Espíritu. O sea, Dios se alegra y Dios sonríe. Dios no sonríe por nuestros productos. Es como las buenas obras. Nosotros vamos a hacer buenas obras que Dios escogió de antemano para que las hiciéramos. Qué privilegio que Dios nos da, que seamos sus manos. Pero por eso es que siempre le damos toda la gloria a Dios por todas las cosas. Toda buena dádiva, toda buena cosa, inclusive lo que hacemos, viene de Él. Y lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, gracias. Cuando yo miro mi vida hacia atrás y veo lo que el Señor está haciendo, no es para vanagloriarme, sino para decir, Señor, gracias, porque esta es tu obra, evidentemente. Entonces, bueno, si el apóstol Pablo refuerza nuestra condición. Nuestra condición natural, estábamos muertos en nuestros pecados. En versículo 5 dice, ustedes estaban completamente muertos en sus pecados. Nos dice que como él describe la conversión, es una resurrección. A los muertos se les da vida. Estábamos muertos y boom, nos resucita conjuntamente con Cristo, nos une a lo que Cristo hizo, vamos a ver que eso es la fe. Es bien importante porque entendiendo esto, todas las palabras nuevamente de la Biblia van hacia el mismo punto. Cuando el apóstol Pablo dice, no hay otro evangelio, no lo hay. No lo hubo antes. Ya vimos cómo Abraham se salvó por la misma razón en que te salvas tú y me salvo yo. Porque tuvimos fe, porque tenemos fe en Cristo, por lo que Cristo hizo. Abraham lo estaba viendo desde atrás. Yo creo en lo que Cristo va a hacer por mí, pero yo sé que lo va a hacer. El Mesías. Y esa fe lo salvó. Eso fue, él creyó igual. No hay otro evangelio. Nosotros ahora sabemos lo que Cristo hizo. El Espíritu nos ha dado la potestad para poder decir es cierto, para creerlo. Y entonces no hay otro evangelio. Todas las personas se salvan a través de la fe. Todos. Entonces es muy simple, pero a veces, como tú acabas de decir, la mentalidad humana no nos da espacio. Pero la mentalidad humana no es la jueza de la palabra. Dios no los dice y no los advierte que el ser humano no es el consejero de Dios. ¿Dónde está la sabiduría humana? Entonces tenemos que dejar la sabiduría humana hasta cierto punto donde no vamos a entender algunas cosas. No vamos a tener todas las respuestas. La Biblia no nos dice todo lo que queremos saber, pero sí nos dice lo que necesitamos saber. En todo este texto que hemos leído hasta ahora, vemos que el responsable de esta resurrección o esta conversión es Dios. Él nos da vida conjuntamente con Cristo. Todo esto es posible por el acto redentor de Jesucristo, por la obra del Dios Trino, el plan de salvación de Dios por nosotros. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque depende de ti y no de mí. Si pues dependiera de mí, nuevamente ahorita vemos que mi corazón va a empezar a tener dos tendencias. O no va a estar seguro
de lo que estoy haciendo es suficiente, o por el otro lado, va a pensar que como depende de mí, realmente soy yo quien me salvé y no Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo? La motivación es importante. Dios nos vio a nosotros y nos dijo, qué lindos. No, simplemente porque Dios es amor, es una acción de amor inmerecido, es real. No hay nada en nosotros. No hay tal cosa como que la razón me va a decir, bueno, Dios vio en mí que yo iba a creer a futuro. Entonces, Él me escogió antes, pero porque Él vio en mí. No, aquí la Biblia no nos dice nada de eso. Nos dice a nosotros que todos éramos propiedad del diablo como tal. Y no es si Él no interviene, nosotros seguiríamos siendo propiedad del diablo. Adelante, César. Pastor, quisiera preguntarle el papel de Judas, por ejemplo, que pues, hay muchas enseñanzas, que Judas, bueno, la Biblia dice que era hijo de perdición, pero que Judas fue escogido porque Judas nunca se arrepintió o nunca iba a creer, o Dios lo escogió para que era ese asunto de Judas, pastor. ¿Cómo lo vemos? Importantísimo, César. Mira, César, a Judas le aplica todo lo que Cristo dice sobre el resto de la humanidad. Que Cristo quería que Judas fuese salvo. Y claro que sí, claro que sí. Cuando, cuando, cuando Cristo le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer, porque eso es lo que estaba en su corazón. No le estaba diciendo que lo que estaba haciendo era bueno. No le estaba dando una oportunidad para que él meditara. Y no solamente allí. Fíjate tú, bien simple con el caso de Judas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Judas viene con arrepentimiento a Cristo por lo que había hecho? ¿Qué hubiese pasado? Hubiera recibido el perdón, pastor. Tal cual, César, no hay otro. Dios no miente. Aquellos que van con un corazón arrepentido, el Señor no rechaza. Dios no miente, Dios no se contradice, no puede hacer otra cosa. Pero vemos que pasó algo muy triste. Vemos que pasó algo muy triste, que Judas no vino a Cristo con arrepentimiento. ¿Dónde fue Judas a buscar justificación y perdón? Lo fue a buscar con los fariseos. Lamentablemente, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Rapidito, las 5 Cs del arrepentimiento. Más una pequeña excursión para hablar de este tema que es importante, pero ya vamos a entrar en él. 5 elementos que, em, que muestran arrepentimiento. O sea, 3 son parte del arrepentimiento, 2 son sus frutos. Con estos 3 ya hay arrepentimiento, pero el arrepentimiento siempre se muestra. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas de arrepentimiento? Primero, para que una persona tenga arrepentimiento, debe, con la letra C, una palabra, él debe reconocer su pecado. Confesión, la primera parte. Yo confesé mi pecado, el rey David dijo, y tú perdonaste mi transgresión. Si una persona no confiesa su pecado, por supuesto, no hay arrepentimiento porque no está reconociendo su pecado. Primero, confesión. Segundo, no solamente confiesa, ¿qué hay en su corazón con la letra C por haber cometido ese pecado? Tiene que haber, ¿qué hay? Contrición. Excelente, hermano. Contrición o dolor. Y eso es una contrición porque, y la contrición real no es porque me van a meter preso, porque mi mujer me dejó, no por las consecuencias que estoy pagando en este momento porque pequé y esto no, sino la razón principal contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Mi corazón duele porque te ofendí a ti, solo a ti, Señor. Entonces es un dolor genuino de la persona por haber ofendido a Dios. La tercera, que es la más importante, la voy a dejar para el final, ¿ok? Que fue, ya van a ver que es la que le faltó a Judas. De estas 3, suponiendo que ya está en una tercera, brotan dos frutos de arrepentimiento. Cuando una persona está arrepentida, como hizo Saqueo, una persona cuando se arrepiente, ¿qué hace? Ya yo me arrepentí, entonces como fruto de arrepentimiento, ¿qué hago yo en mi vida? Iba en esta dirección, voy en la otra, hacía esto. Cambio. Exacto, excelente, César. Entonces ya yo no voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, voy a cambiar mi vida, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Eso puede ser un proceso largo, pero voy a hacer un verdadero esfuerzo para no continuar pecando. Hay un cambio. Y el quinto también es la corrección.
Como dijo Saqueo, si a alguien robé, le voy a devolver todo lo que le robé, 2, 3, 4 veces. O sea, voy a tratar de corregir lo que hice. Ok, ahora, faltó, Judas tenía todas estas que acabamos de ver. Confesó su pecado, vean la historia, él sí es traicionado a sangre inocente. Podemos decir que hubo contrición, estaba mal por lo que había hecho. No sabemos exactamente si era porque había ofendido a Dios o por... Pero vamos a darle el beneficio de la duda que había contrición. Trató de cambiar su vida, se fue, devolvió el dinero, eh, pero le faltó el punto más importante del verdadero arrepentimiento con C. Y ese punto más importante es confianza. Confianza en que Cristo pagaba por su pecado. Él no fue a Jesucristo, sino que fue a los fariseos. Si él hubiese puesto su confianza en Cristo, hubiese sido perdonado. Lamentablemente no lo hizo. Entonces, el Dios hace que todas las obras funcionen para el bien de los que lo aman, incluyendo cuando la gente hace cosas malas, Dios utiliza eso para bien. Lo que le pasó a Jesucristo en la cruz fue terrible, fue malísimo. Mataron al Hijo de Dios, mataron al hombre inocente. Y Dios utiliza eso mismo para nuestro beneficio. Entonces, aún no dice que, no felicita a los romanos por no felicita a los fariseos, no felicita a ninguno que gritó crucifícalo, crucifícalo. No. Pero al final del día, Dios, que nuestro Dios de gracia, camina junto al pecado, obra en forma paralela. El pecado va haciendo sus cosas y Dios las va transformando para el bien de aquellos que aman. Entonces, en el caso de Judas, tuvo todas las mismas chances, pero lamentablemente Judas no se convirtió, no se arrepintió, no puso su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Comparen eso, que no es distinto a lo que hizo Pedro después. Pedro hace exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Pedro traiciona a Jesucristo, pero él confía en Jesús. Le amas y luego se restituye. Entonces, la diferencia está nuevamente en Dios no se contradice. Las personas, la Biblia habla muy clara. Cuando una persona cree, es una obra de Dios. Cuando una persona rechaza a Dios, es una obra del ser humano, 100%. Entonces, esas cosas a nosotros en nuestra mentalidad parecen incompatibles, pero no son. Y recuerden, el ser humano por naturaleza merece la condenación todos. O sea, que el hecho de que Dios nos da fe es un gran regalo que realmente... Hay una pregunta que no podemos explicar. Mire, ¿por qué Dios... O sea, nunca vamos a utilizar la elección para decir que los que no están elegidos son condenados. Eso no lo podemos hacer, porque eso no pertenece a ese cuarto. Esto pertenece al cuarto de la gracia. Pero ciertamente podríamos preguntar, ¿por qué Dios me eligió a mí y no eligió a otro? Eso yo no tengo la respuesta. No lo sé, no hay forma, no lo entiendo, no me importa. O sea, yo trato y veo a todo el mundo como lo que es, una persona por la cual Cristo murió, y a esa persona le voy a dar todo mi esfuerzo y toda mi atención y todo mi tiempo y toda la palabra para que esa persona pueda llegar adelante, Ana. Bueno, pastor, quisiera como entender un poco más cómo yo puedo explicarle a una persona que cree en la doctrina de la predestinación y bíblicamente pues me muestra pues que la Biblia dice, el que cree y sea bautizado será salvo y el que no crea sea condenado. ¿Cómo adjudicarle a Dios el que sí puedo creer y ser salvo y por no creer entonces yo me condeno? ¿Cómo puedo explicar yo sin entrar en esa doctrina que la Biblia dice que ninguno se perdió, sino el hijo de perdición? Es ahí donde Correcto. ellos sustentan que el Señor pues ya tiene establecidos los que serán salvos y los que no lo serán. Mira, el punto está en que si es posible, o sea, Dios sabe todas las cosas, y, Dios conoce a Dios a los que van a creer y los que no van a creer. Sí, Él sabe todo. Pero una cosa es que Él sepa quiénes son los que van a creer y quiénes no van a creer, a que sea Dios quien determina quiénes no van a creer, porque esa es la doble predestinación, eso no es cierto. Ana, no sé si tengas niños, yo tengo los míos, y a veces uno sabe lo que va a hacer el niño. Tú le haces la pregunta, y tú sabes lo que va a hacer, porque lo conoce. Dios es mucho más profundo que nosotros. Entonces, Dios sabe lo que va a ocurrir, pero eso no significa, porque no es bíblico, simplemente que Él
porque Él lo sepa, entonces Él ya, esas personas en especial, las predestinó a no tener fe, porque no es cierto. Vamos a los versículos clave. Entonces los versículos claves nos dicen a nosotros, y son claros, que Dios quiere que todo el mundo sea salvo y nos muestra que la justificación objetiva de Dios es el mundo. Entonces no tendría mucho sentido. Nuestra naturaleza, nuestra razón trata de buscarle una vuelta a esto y sacar algo fuera de contexto. La predestinación no pertenece a la ley, la predestinación pertenece a la gracia. ¿Para qué, Ana? Para que tú y yo estemos en paz. ¿Por qué? Porque el diablo me va a decir, acuérdate que tenemos una naturaleza pecaminosa, que nos va a decir, Mestiana, ¿cómo te consideras cristiana con todo lo que, o sea, mira cómo caíste una y otra vez? Entonces nosotros le decimos, no, yo sé que caí y me arrepiento de eso, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo sé que no depende de mí, tengo toda esta gama de bellísimos versículos que me dicen que mi Señor me sostiene en su mano y que nadie se me va a caer. Entonces, para eso los utilizo. No va a haber una explicación, Ana, suficiente para que una persona crea estas cosas. Estas cosas las crees tú y las creo yo, no porque alguien me las explicó muy bien, sino porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es quitarnos el medio, poner estos versículos y entender los argumentos realmente bíblicos por los cuales sabemos que las personas cuando no creen, vamos a los versículos correctos. O sea, no, cuando las personas que sí creen y hablamos de la predestinación, de todo lo que Dios hace, eso pertenece al cuarto de la gracia, eso es para mostrar a la gente que tenga paz y tranquilidad. Pero cuando la gente no se condena, vamos a la ley y le mostramos todo lo que Dios dice de aquel que, cómo recibe, quién es el que recibe el castigo. Y la Biblia nos dice que aquel que peca es aquel que muere. Entonces, y muchos otros versículos más. Pero nuevamente, ojalá y pudiéramos tener una explicación uh, para poder hacer esto, pero no, es un regalo de Dios. Héctor. Yo la única pregunta que siempre he tenido es, ¿y qué pasa con los millones de gentes que nunca van a tener la oportunidad Héctor, qué de pregunta. escuchar esto o de conocer Claro, a Héctor. Cristo? ¿Qué pasa Claro. con todos ellos? Así es, Héctor, así es. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos nosotros aquí. Héctor, esa pregunta era la misma pregunta que yo tenía. Y sabes qué, Héctor, esa es una pregunta que nunca debe dejar de molestarnos. Esa pregunta debemos tenerla aquí, o sea, debemos, ¿por qué? Porque ¿qué muestra esa pregunta? Nuestro deseo de que todo el mundo realmente tenga el conocimiento de Dios. Es una muy buena pregunta y es una pregunta muy lógica. Ahora vamos a ver cómo, ahora te voy a decir cómo Dios la contesta. ¿Y cómo van a creer, Héctor? ¿Cómo van a creer en aquel si no han escuchado de él? ¿Te acuerdas de eso? ¿Quién dice eso? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado de él? ¿Y cómo no van a escuchar de él si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo va a ir a predicar a alguien si alguien no es enviado? Todo eso es lógico. Esa es tu pregunta, ¿verdad, Héctor? Tal cual, ahí está en la Biblia. Y la respuesta viene siguiente. ¿Listo para la respuesta? Benditos aquellos que llevan la palabra. La respuesta es yo. La respuesta eres tú. La respuesta es Ana. La respuesta es Jaime. César. Ustedes. Ustedes son la respuesta. Yo soy la respuesta. Nosotros somos los que, esa pregunta que tenemos en nuestro corazón, que es válida y que es importante que la tengamos. Si no tenemos esa pregunta, no tenemos amor por el mundo. No tenemos amor, no tenemos agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros, porque yo era parte de eso. Ya Dios hizo, lo que tuvo que hacer. Alguien vino a mi vida y a tu vida para darnos esa paz, para mostrarnos a Cristo. Y la respuesta es, yo soy la respuesta. Tú eres la respuesta. Dios nos ha escogido a nosotros para que llevemos esa palabra. Entonces, es así. O sea, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios noble. Recuerda, el mundo en sí está sujeto a la condenación. Todo el mundo. Lo que Dios está haciendo es por pura gracia y por puro amor. Pero esa pregunta que es importantísima es la pregunta que me motiva a mí a estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento.
Y es lo que te motiva a ti a hacer lo que estás haciendo, que en vez de estar en este momento haciendo cualquier otra cosa, que no deja no, no tiene que no ser importante, tú estás entendiendo que esto es trascendental para ti y lo que te rodea. César, Pastor, le quiero hacer una pregunta hablando de la predestinación. Pues yo pensando acá, es cierto que no sea, Dios no predestinó a nadie para que pierda, está muy claro. Pero con relación a los salvos, ¿se podría hablar de predestinación o igual no hay predestinación de no, parte de Dios sí, para sí, no, sí, César, por supuesto, la predestinación es para eso. Todo lo contrario, la predestinación es para es para el nuevo hombre, para decirte, César, tú estás predestinado por Dios, Dios te escogió, es bellísimo lo que Dios dice de ti, César. Eso es para ti, degústalo, disfrútalo cuando te sientas mal, cuando sientas que o sea, que el diablo te quiera convencer de que tú no eres un verdadero cristiano porque no estás actuando bien. Dile, cállate, mentira, mira, esto es lo que Dios me dice. Yo soy valioso no por lo que yo soy, sino por lo que Dios ha hecho de mí. O sea, Dios es el alfarero que nos transforma en material desechable y lo transforma en algo hermoso. Entonces la predestinación es completamente, es hermosísima para ti, para entender que todos los que creemos, creemos por invitación. Nosotros hemos sido invitados, escogidos a mano, gracias a Dios. Pero esa escogencia a mano no es porque nosotros fuéramos especiales, sino que Dios nos hace especial. Entonces nos apunta hacia el amor de Dios como tal. Entonces sí, por eso se llama predestinación y pertenece al cuarto de la gracia como tal. Entonces, ¿de dónde viene la fe en estos versículos? La fe nos la da Dios, nos da vida y nos pone fe en nuestros corazones porque no hay otro. Así la vida, la fe, la justificación subjetiva llega a nosotros a través de la fe y esa fe es un regalo de Dios impuesta por el Espíritu Santo, no un producto de nuestro razonamiento. Entonces, es un tal cual, una y otra vez lo vuelve a decir. No termina aquí, aquí hay versículos adicionales. Leamos esto es bien clarito. Juan 6:44, voluntario, voluntario. dice pastor Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí está mi hermano, ¿ves? Esto es cómo nosotros nos acercamos a Dios. La única razón por la cual nosotros venimos a Cristo es ¿quién nos trajo hasta Él? Nos trajo Dios, el Padre nos trae. Y esto no es una acción tuya ni mía, no es una decisión mía, no es una decisión tuya. Yo no puedo decidir. Cuando yo estaba antes, como estaba muerto, no podía hacer absolutamente nada. De hecho, yo era enemigo de Dios. Mis decisiones iban a ser todo lo contrario en cuanto, no de acercarme a Dios, sino alejarme. Era su enemigo. Entonces, mi decisión, mi libre albedrío antes de tener fe era simplemente para hacer lo malo, menos malo o más o menos malo. O sea, era cualquier variedad de lo que es malo. Porque nada más lo que es bueno solamente lo puedo hacer a través del Espíritu que ya comienza a trabajar en mí. Ese era el libre albedrío que teníamos antes. Después de la conversión, ahora sí tenemos libre albedrío, porque ahora tenemos una nueva administración. Entonces, nadie puede. Otro versículo adicional que dice lo mismo y utiliza la palabra precisa que debemos utilizar. ¿Quién quiere leerlo? Un voluntario o voluntaria. Dice pastor Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, nosotros no tomamos la decisión, nosotros no elegimos a Dios, Él nos elige a nosotros. Gracias, Señor. Todo esto precisamente es para que tengamos confianza en, en Dios, en dónde está fundamentada nuestra fe. Entonces, esto es para el nuevo hombre, ¿ok? Esto no es, o sea, todo esto es para decirnos que estamos en buenas manos. Recuerden que ahí está la vieja naturaleza, va a tratar de utilizar eso, sacándolo de contexto para otro lado, y ahí es donde nosotros le vamos a decir que no, ¿ok? La naturaleza dice, bueno, entonces no importa, no importa lo que tú hagas porque Cristo pagó por ti y te paga todos los pecados, ¿cierto? Tal cual lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces ahí cuando la naturaleza del camino se empieza a escuchar esto y empieza a meternos ideas que no son, ¡ping! Le damos palo. No, eso no es cierto.
Vamos a los otros versículos. Pero esto es para mi naturaleza pecaminosa, para mi naturaleza nueva, cuando se sienta agobiado. Entonces, versículos adicionales, Romanos 1:16. ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo llegamos a tener fe? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, nuestra fe, podemos llegar a tener fe a través del evangelio. Nadie se levanta una mañana diciendo ya creo en Jesucristo así de la nada. Esa persona tuvo que haber tenido una exposición al evangelio, a lo que Cristo hizo. Ahí está el poder de Dios, en el susurro suave del evangelio. El poder de Dios no está en cuando Dios levanta el mar y lo abre en el medio. Perfecto, ese es el poder de Dios. Pero eso no te salva. Cuando Dios camina sobre el agua, eso es buenísimo. Cuando Dios dice el viento que se cae, cuando Dios hace la creación, todo eso es bueno. Eso nos dice que Dios es poderoso. Nada de eso me salva. A mí me salva es cuando yo veo la cruz de Cristo y digo, Dios murió por mí. Eso me salva. Y ese es el mensaje del Evangelio. Las buenas noticias de Jesucristo, de lo que Él hizo para salvarme. Ese mensaje es el mensaje que contiene el poder de Dios para la salvación, y de ese mensaje yo no me arrepiento, ni tú te avergüenzas, ni nadie se arrepiente. No, ese es el mensaje donde la iglesia se sostiene en lo que hizo Cristo. Todas las cosas en la Biblia, una y otra vez, se han escrito para que ustedes crean en mí, en Jesús, creyendo en mí, tengan vida eterna. No hay otro evangelio, no hay otra cosa. Nosotros nos desvirtuamos, las iglesias se viven y se desviven por un milagro. Nada nuevo. A Jesús le pedían unas señales, danos señales. Y él les decía, no les daré más señales de las que ya les he dado. Ya están todas allí. Manda un muerto para que le hable a mis hermanos. Yo no, ya tienen a la palabra. Ya lo tienen. Podemos ir a Corintios 12, hay muchísimos más, pero todo esto nos muestra a nosotros de dónde viene la fe y quién hace la conversión. De la fe, todo esto viene de Dios, la conversión la hace Dios. No hay nada de nosotros, no hay tal cosa como un poder nuestro de decidir o un poder de acercarnos a Dios por nosotros mismos. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que estamos bien porque hemos abundado bastante bien este tema. Vamos entonces ahora a ver, vamos a compararlo con otros sistemas de creencias. Como dicen las iglesias, algunas, que llegamos a creer en Cristo Jesús. Y para esto seleccionamos algunas, o sea, pues ustedes pueden hacer Google y todo, ya ustedes han escuchado bastante, porque venimos también de ese entorno, yo venía de ese entorno también. Pero entonces vamos a citar, por ejemplo, una de las iglesias bautistas, en donde, gracias a Dios, a pesar de todo, la iglesia bautista es una de las iglesias donde se escucha más claramente también el mensaje de la salvación por fe a través de Cristo, lo cual es una bendición. Pero en cuanto, por ejemplo, a la conversión, a la justificación, esta es una de las ponencias más comunes. Igual hay muchas hay grupos grandes, sobre todo los que son la misma iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, son grandes y tienen subgrupos dentro de ellos, igual que la luterana. Y a veces hay diferencias entre cómo cada grupo que cree. Pero en grandes rasgos, esto es lo que viene de parte de sus doctrinas oficiales. Las iglesias protestantes, la fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué están diciéndonos aquí en qué es la fe? ¿En qué consiste la fe? ¿Está bien este statement? Pastor, Diga César. no está bien porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros no somos autores o nosotros no podemos aceptar a Dios, así de sencillo. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, estamos enemigos de Dios. Por lo tanto, aceptar no va con la doctrina sana de la Biblia.
Correcto. O sea, fíjense que nuevamente, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es quién es responsable de nuestra fe y de nuestra salvación. ¿A quién está siendo responsable aquí? ¿De quién depende que yo tenga fe? ¿De quién depende que yo sea un verdadero cristiano? De nosotros. De nosotros. Es tu aceptación, Héctor. Es tu dedicación. Y eso tiene un problema serio, Héctor. Primero, que es falso. Le quita la gloria a Dios. Y segundo, tú sabes la presión que pone eso en mí. Y eso es precisamente por eso es que mucha gente sale de las iglesias decepcionada. Esto le pasa a Lutero. O sea, si tú eres honesto contigo mismo y dices, men, o sea, ¿cómo yo dedico mi vida también? ¿Cómo yo soy santo como el Señor es santo? O sea, eso es una tarea imposible de lograr por mí mismo. Yo no puedo. Y evidentemente no puede. Hasta que entiendes que la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe y eso es una obra de Dios. Entonces es importantísimo porque si no, nos roba la paz. Nos roba la paz y nos crea, o sea, va a ser dos cosas. Uno, nos roba la paz y nos vamos a la desesperación. O dos, nos crea una actitud de fariseo donde nosotros decimos, bueno, yo estoy haciendo todo. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando Cristo habló con el joven y le dijo, oye, mira, has hecho esto y te dice la ley. Y él dice, bueno, yo he hecho todo eso, ni siquiera lo deja terminar. Yo he hecho yo todo eso. Y Jesús tiene compasión y le dice, no, tú no has hecho nada de eso. Te voy a dar un ejemplo. Y lo muestra contra la realidad. Entonces nos va a crear una sensación falsa de rectitud que no es saludable. Esta es otra. Esta es una de una iglesia carismática, evangélica. ¿Ok? Dice, la fe es una elección. Necesito fe para ser un cristiano. Eso sí es cierto. Yo elijo creer en Jesucristo para recibir esta salvación. Debo creer y aceptar el regalo de Dios en mí. Estas posiciones son totalmente lógicas, pero no son bíblicas. Entonces, nuevamente, cuando nosotros hablemos de esto, siempre hablamos a las personas en amor y le mostramos lo que dice la Biblia, para que no sea mi opinión contra la de los demás. Eso es algo entre tú y Dios. No tengo ningún menor interés de ganar una, un argumento, sino demostrar lo que dice la Biblia y ya tú sacarás tu propia conclusión. Nosotros, ¿qué decimos? Bueno, lo que hagamos de estudiar. Creemos que el hombre no puede obrar esta fe que justifica la fe verdadera en Jesucristo como Señor y Salvador, o confianza en su propio corazón. O sea, no, yo no, el Romanos dice que el ser natural no entiende las cosas de Dios ni puede entenderlas. O sea, no es que no puedo, es una obra del Espíritu. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente a reconocer que Jesús es el Señor. Esto es obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio. La fe no hace sola. Podemos hablar, en curso completo hablaremos de los sacramentos, pero los sacramentos no es otra cosa que la misma fe, que el mismo Evangelio en forma gráfica, y veremos cómo él lo muestra. Creemos, por lo tanto, que la conversión del hombre, pasar de la muerte a la vida espiritualmente, es por entero, 100%, la obra de la gracia de Dios. Y en eso creemos. Nuevamente, esto que está aquí no es una teología de Academia Cristo, es la teología bíblica. No es, sí, es luterana, pero no es luterana, es teología bíblica. Es lo que dice la Biblia y ustedes lo pueden verificar por ustedes mismos y bueno, que el Señor les dé entendimiento, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Fácilmente reconocemos que éramos muertos espiritualmente, esclavos del pecado, de la muerte y del diablo por naturaleza, espiritualmente ciegos, no veíamos nada, no teníamos forma de verlo, no hay forma, enemigos de Dios. O sea, todas estas cosas son las formas en que Dios nos describe. Nada bueno en nosotros por naturaleza, sujetos a su castigo. Todo esto enfatiza nuestra absoluta impotencia para llegar a la fe por nosotros mismos y el maravilloso milagro de la gracia de Dios cuando obra la fe en nuestros corazones a través del Evangelio. Señor, gracias. Ahora cada vez cuando yo veo todas estas cosas, le doy gracias a Dios por mi fe.
porque entiendo que, wow, Señor, o sea, realmente hermosas son las obras de tus manos. O sea, yo era material de desecho y todavía no has terminado conmigo, pero ya me has dado una nueva naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene esta fe en Cristo? Resumiendo, es un regalo de Dios en nuestros corazones por medio del Evangelio. La fe no trabaja sino donde el Evangelio está presente. Primera de Corintios 12:3, ¿quién quiere leerlo? Um, la fe en Jesús es un regalo de Dios en nuestros corazones por medio del Evangelio. Corintios 12:3. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, la única forma en que nosotros podemos tener fe es a través del Espíritu Santo. No hay forma, no hay una razonamiento natural, no hay ningún argumento lógico que nos pueda decir, oh, esto está bien, yo quiero creer en esto. No, eso es un regalo de Dios y por lo tanto, por eso es que la Biblia habla de que la palabra de Dios es locura para aquellos que no creen, para aquellos que no tienen fe. Entonces, como eso lo vemos. Igual Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio trabaja, es la única forma en la cual nosotros llegamos al conocimiento. Dios nos llama a ser parte de su familia a través del Evangelio. Y luego esto incluye nuevamente los sacramentos, lo veremos en el curso completo para que vean qué dice de eso. La enseñanza bíblica sobre el origen de la fe resalta la verdad de que somos salvos por la gracia sola. Como, perdón, nuestro amor que Dios tiene por nosotros es inmerecido. No hay nada bueno en nosotros, no había nada bueno, ahora sí lo hay. Pero Dios tuvo una gran compasión de forma inmerecida. Nuestra condición natural nos hace incapaces de creer en Jesucristo por nuestra propia cuenta o tomar la iniciativa, así sea una pequeña chispa. Y la conversión es 100% obra de Dios. Importante esto porque nos da confianza, confianza en Dios. Y le damos gloria a Dios como tal. Esto debería cubrir todo, pero resulta que nuestra cabeza siempre dice, no, quiere decir, bueno, pero es que esto tiene que ser para los adultos, porque yo no entiendo cómo un niño puede tener fe, si un niño no comprende. Miren lo que nos cuesta a nosotros entender estas cosas. ¿Cómo es posible que un niño tenga fe? Bueno, veremos entonces, para ver si la Biblia nos deja ese espacio. ¿Ok? Debería cubrir todo, porque cuando habla de que todos éramos todos, habla de todos, grandes y pequeños. Pero veamos aquí si los niños pequeños, los pequeñitos, pueden tener fe en Jesús. Y no, veamos qué dice. La razón humana dice que no puede. O sea, un niño no tiene la capacidad para razonar y para poder poner su confianza, aunque en el sistema tradicional griego nosotros entendemos y luego creemos. Si yo entiendo algo, lo puedo creer. Si no lo entiendo, no lo puedo creer. Así pensamos que viene desde el esquema de pensamiento griego. El cristianismo no es igual. El cristianismo creemos y luego entendemos. Pero la razón humana no es una guía confiable. Ya lo hemos visto en las cosas espirituales. Muchas verdades bíblicas van en contra de la razón humana. Por eso es que tenemos que entender que Dios es más grande, que Dios es el que su palabra es la verdad, no la verdad del mundo, y es lo que está ocurriendo con el mundo. El mundo ahora, para el mundo de hoy, la ciencia es Dios, los eruditos es Dios, la social media es Dios, nada de eso es Dios, la verdad de Dios es la de siempre. Y nuevamente esto lo creemos como un regalo, y hay que atesorar ese regalo como tal. Pero yo no dejo que sea la mentalidad, mi razón humana, la que determina qué es lo que dice la Biblia, sino dejo que la Biblia me diga lo que ella dice, que se interpreta a sí misma. Entonces la Biblia, sin embargo, siempre es digna de confianza. Su palabra es la verdad y yo confío en eso. Entonces veamos lo que dice la Biblia. Voluntarios, van a ver varios versículos, por favor,
Vamos a ponerlos en orden. Ana, César, Wilber, Héctor. Y así. Ana, ¿puedes ayudarnos con este? Sí, pastor. Mateo 21:16, y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, lo oigo, ¿acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Gracias, Ana. Y si ustedes se acuerdan qué está ocurriendo aquí, para darles un poquito de contexto, esto es cuando Jesús está entrando en Jerusalén triunfalmente. Es- Esto ocurre solamente unos días antes de que Jesucristo fuese crucificado. Cuando él está entrando, la gente empieza a decir, Hosana, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, la gente, todo el mundo, niños, pequeños, todos, o sea, todo el mundo estaba diciendo que Jesús era el prometido Mesías. Los fariseos le dicen, mira, tú estás oyendo lo que están diciendo esta gente, cállalos, ¿no? Eso es una blasfemia. Y dice, no es ninguna blasfemia, esto es lo que Dios había dicho, que todo el mundo, hasta los más pequeños, hasta los que maman, van a proclamar la alabanza hacia mí. Y a mí me encanta esto. Y ahorita vamos a ver el versículo. Jesús está citando la escritura y vamos a ver ahorita la escritura donde está citando. Pero habla de los niños que le dan alabanza y de estos niños que le dan alabanza, no solamente dice niños, sino que es bien específico. ¿Qué tipo de niños son? ¿Hasta qué tipo de niños incluye? ¿A los que? hasta los Aquí está, ¿no? ¿Qué edad tienen estos niños? 6 meses, 8 meses, Los que ya meses, tienen conciencia. Los que maman, meses, son de meses, de recién nacidos, los recién porque son los nacidos, que claro. Todo el que tiene vida. Desde que nosotros, uno de los, ¿cómo se llama? Pregúntele a las madres cuántas lecciones tuvieron que darle a sus hijos para que ellos aprendieran a mamar. Ninguna. O sea, los niños vienen, o sea, para poder vivir tienes que alimentarte desde pequeño. O sea, en otras palabras, no hay cabida una mala interpretación. Veamos el versículo donde Jesús está citando, ¿ok? Salmo 8:2. ¿Quién venía? Creo que era Wilbert. Pastor, sí, Léelo para nosotros, por dice, favor. las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Gracias, Wilbert. Fíjense que ahora entendemos con mayor razón, primero que era cierto que estos niños estaban dando alabanza, pero Jesús está utilizando esto mismo para silenciar a sus enemigos. O sea, los niños de pecho, todo esto que estaban dando alabanza a Jesús, increíble, increíble en el sentido de que estos niños de pecho, que no tienen el conocimiento de ustedes, los eruditos de la Biblia, están dando, reconocen a Cristo, le dan su puesto, lo reconocen como Señor y Salvador, y ustedes no. Pero esa alabanza se utilizará como testimonio, y Jesús utiliza exactamente lo mismo por allí. Entonces aquí habla de los niños de pecho, de los que amamantan, de los más pequeños. No hay espacio, no es el único. Entonces, esto es solamente posible, Jesús lo utiliza o sea, la Biblia está allí para mostrarnos que los niños pequeños también pertenecen al reino de los cielos a través de la fe. Mateo 18:6. ¿Quién viene? Creo que venía César. dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Bueno, el amor de Dios por los niños es bastante fuerte y con razón. Dios lo utiliza. De hecho, ahorita vamos a ver otros versículos donde los utiliza como ejemplo. Pero Dios quiere, no dejen que los niños no los aparten de mí.
Estos niños pequeños que creen en mí, no hay forma, no hay ni siquiera por deducción, sino que aquí le dice directamente a estos niños. Por supuesto, vimos en los otros que los niños que lo alaban es porque tienen fe, si no lo alabarían. Pero aquí ni siquiera te da espacio, te dice, creen en mí. O sea, la fe es algo que todo ser humano puede tener y lo tiene, hasta los niños más pequeños. No entender estas cosas nos lleva a un montón de errores y ahorita después entro en cuáles son los errores y por qué esto es importante. Porque cada doctrina que es falsa genera una serie de problemas más adelante que son importantísimos también. Entonces, bueno, nosotros pondríamos, eh, Dios es muy celoso con nuestros hijos, con la fe de los niños también, y no debemos servir de piedra de tropiezo. Hacer todo, instruirlos en el camino del Señor, para que nunca se aparten. Lucas 1:15, ¿quién viene? Ana. Alicia pasó. Alicia está también ahí. Alicia, adelante, que no la veo aquí. Sí, Alicia, ¿puedes leer para nosotros, por favor? Sí, señor. Gracias, Alicia. Pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Gracias, Alicia. ¿Ustedes saben de quién está hablando este versículo? ¿Y saben de quién? ¿Quién es esta persona? De Juan el Bautista. Juan el Bautista. Sí, exactamente. Entonces, fíjense, esto es un caso muy especial. Esto es un caso muy especial, pero aún así, en este caso tan especial, Dios nos dice que Él tendrá esta plenitud del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y nosotros lo reconocemos y lo vemos cuando Elizabeth, que es la prima de María, va a visitar a su prima, se encuentran de barriga a barriga. Y la Biblia describe como Elizabeth dice, wow, tan pronto como yo llegué, el niño saltó de alegría. Ese niño saltó de alegría porque reconoció la presencia de su Salvador, no de su primo, sino de su Salvador. Lo mismo que dijo María, que ella sería bendita porque en su vientre nuevamente llevaba no simplemente a su hijo, sino a su Salvador también. Es una gran bendición. Entonces, aún desde el vientre, en este caso muy particular, venía con fe. Héctor. Sí, pero aquí en Lucas 15 solamente estamos hablando de Jesús. Entonces, mi pregunta es, porque es una pregunta que he tenido en varias clases. Héctor, esto no es Jesús, esto es Juan el Bautista. No, pero, o sea, pero están hablando de Jesús, ¿no? Porque Juan Bautista es el hijo de Elizabeth. Correcto. Sí, pero por eso, este versículo 15, Lucas Ajá. 1:15, habla de Juan el Bautista, no de Jesús. Este hombre importante que no beberá ni vino ni licor y que tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer, no es Jesús, es Juan. Está hablando de Juan. Ok, entonces mi pregunta es esta, y la he preguntado en varias clases, porque la Biblia dice que nosotros nacemos espiritualmente muertos. Sí, usted lo acaba de decir. Entonces, ¿no es un poquito contradictorio que los bebés que están amamantándose tengan fe si nacieron en el pecado? Claro. Eso, o sea, eso veo un poquito de contradicción, pero es una pregunta que hago porque yo lo veo en la Biblia, dice que nacemos enemigos de Dios, hijos de Satanás, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona? Excelente, Héctor. Dios te bendiga. O sea, nuevamente, esta clase es para esto, porque esas son las preguntas que nosotros tenemos que responder afuera y son preguntas bien válidas. Pero Héctor, nuevamente ahí el problema es un problema mental. No hay ninguna diferencia. En algún momento de la vida del niño pasa de la muerte a la vida tal cual como tú y como yo. Y por ejemplo, por eso digo, yo no quiero adelantarme a un curso mucho más importante, mucho más importante, no, un curso también que habla de esto, de lo que hacen los sacramentos también. Pero es a través del poder del Evangelio que el niño pasa de la muerte a la vida. En este caso, que es un caso muy particular, es a través del mismo Evangelio que, que Juan el Bautista pudo tener fe. Nosotros tenemos fe, o sea, venimos con una naturaleza, lo que quiere decir, todos venimos con una naturaleza pecaminosa.
En algún momento, nosotros venimos todos, hemos perdido la imagen de Dios, pero una vez que Dios nos concede la fe, el Espíritu Santo, pasamos de la muerte a la vida. Eso pasa en algún momento de nuestras vidas. Lo que nos está diciendo aquí es que ese momento puede ser muy temprano, inclusive desde una edad en la cual las personas maman. O sea, desde ahí, en algún momento eso pasa. Ah, si lo vemos dentro de la doctrina de la elección, dice que a los que Dios predeterminó, a los que Dios escogió, predeterminó, Él escogió, a los que Él escogió, Él llamó, a los que Él llamó, Él glorificó. Ese Él llamó, que es el llamado que te hace a ti a través del Evangelio, lo hace a cualquier edad. Algunas personas, Héctor, llegaron a última hora. Dios lo bendiga porque llegaron. Otros tienen más suerte que llegaron desde más temprano, porque su vida ha sido ha vivido con Cristo durante mucho más tiempo. Pero ¿dónde ocurre esto? En cualquier momento que Dios decida en qué momento la fe entra en la persona. Pero esta fe, y es el punto de esta parte de la lección, entra en la persona desde temprano. O sea, puede entrar desde tempranito. O sea, no es que no. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver la diferencia. Algunas personas dicen que entonces hay una edad de lo que se llama de la inocencia o de donde Dios no toma en cuenta los pecados de los niños. Y eso no es cierto. Dios habla muy claro contra el pecado. Para eso está el Evangelio. El Evangelio está para todo el mundo. ¿Y a qué edad podemos recibir el Evangelio? A cualquier edad. Punto. Y eso es lo que nos está diciendo nosotros aquí con los versículos que están bien claros. Entonces, claro, ¿por qué se nos hace difícil? Porque seguimos pensando, Héctor, en que no veo cómo un niño puede entender todas estas cosas. Y no se trata de entendimiento, se trata de lo que Dios puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Dios crea la fe en el ser humano. Héctor, no es más difícil. Míralo bien. Los niños vienen con pecado, pero evidentemente, en la medida de que nosotros vivimos nuestras vidas, nuestros pecados se incrementan, nuestra vida se corrompe, o sea, cada vez vivimos bajo el príncipe de este mundo y yo me hago cada vez más dependiente de él. En otras palabras, racionalmente, esto racionalmente, el Espíritu Santo debería tener más dificultad creando fe en una persona adulta que una persona menor. Y de hecho, vamos a ver los próximos versículos donde Jesús dice y alaba a los niños, o sea, alaba la forma en que los niños reciben el Evangelio. Y vamos a verlo aquí un poquitico más adelante, si me dan un chance. César. Sí, pastor, ahí lo que usted acaba de decir, ahorita se me ocurre un ejemplo. Cuando una persona empieza a probar por primera vez el vicio, ya sea la marihuana o cualquier vicio, el cigarrillo, empieza prácticamente medio untándose, pero avanzado el tiempo, se va empeorando su adicción, se va empeorando de tal manera que luego ya si trabaja y llegaba puntual, ya no llega puntual, ya no le importa un poco su trabajo, la familia. Es más, llega un tiempo en que se va transformando tanto negativamente esa persona que ya le importa quedarse en un andén tirado. Ya es más, ya llega un momento en que le importa poco si come o no come y si ve comida en un basurero, de ahí se come la basura. Ya no se baña y llega un momento en que tu vida cambió totalmente. Entonces, pastor, así es como un ejemplo. Los niños nacen, como usted decía, también pecaminosos, pero no practicando ese pecado que nosotros los adultos sí estamos haciendo y eso pues realmente todavía o sea, es más serio todavía de lo que yo pienso. Gracias, César. Excelente ilustración y es realmente así. César, lo que tú estás escribiendo es lo que yo veo en la Biblia que habla de corazones de piedra que se van endureciendo y se van endureciendo por la práctica, esto, hasta un mundo donde Dios dice, búsqueme mientras pueda ser hallado. Hay un momento donde ya el corazón no hay vuelta atrás. El corazón ya está tan endurecido de tanto, de vivir y tanto esto que ya no hay forma. Y no es cuestión de Dios. Dios simplemente, cuando Él dicta justicia y endurece el corazón es porque ya no hay vuelta atrás. Pero no es algo que Dios está haciendo, es porque la persona realmente ha ido ya en ese camino y eso lo podemos ver de esa forma. Es excelente. Pero fíjate tú, Marcos 10:15 nos dice eso. No sé si, Carlos, ¿quieres contribuir ayudarnos para leer esto?
Ah, Hermano, adelante. Marcos de 10:15. cierto les digo, Marcos 10:15, Ujú. de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros Jesús en este versículo de por qué Él está utilizando a los niños como un ejemplo? Los está utilizando como un ejemplo de fe, de hecho, nuevamente. O sea, la discusión de que los niños puedan tener fe o no, ya tiene que irse a la basura inmediatamente con todos los versículos que utiliza Jesús, hablando de creer en mí. Pero aquí en este caso, la actitud de un niño, la actitud de un niño es mejor que la de nosotros por lo que lo acabamos de decir. Porque ¿cómo recibe un niño muchas de las cosas? Mi perro está, hey, tranquilo. ¿Cómo recibe un niño las cosas de Dios? ¿Cómo recibe un niño muchas veces las cosas que tú les dices? Tú tienes que explicarle exactamente todo para que el niño entienda. Muchísimas veces no, simplemente lo creen porque vienen de ti. Los niños creen estas cosas sin cuestionarlas. Nosotros no, nosotros las cuestionamos. Fíjate cómo lo estamos haciendo ahorita. O sea, que es importante que nos hagamos estas preguntas porque tenemos que ayudar a otras personas y también a golpear a nuestra naturaleza pecaminosa con ley, porque estas respuestas son de ley. Entonces, pero los niños son un ejemplo para Dios de cómo nosotros recibimos las cosas de fe sin cuestionarlas. Igual, un ejemplo muy bueno de esto disculpen el ruido del perro que está llegando gente a la casa. Una ejemplo de esto es la Trinidad. Nosotros lo entendemos porque lo aceptamos y punto. No tenemos, si nos ponemos a dar vueltas en la cabeza, más vamos a poder entenderlo y nos vamos a meter en problemas con esto. Pero así es. Entonces, los niños son un ejemplo y para cómo nosotros debemos tener las cosas de la fe, donde los niños no están poniéndola su cabeza, su razonamiento, como la forma en que ellos determinan si esto es cierto o no. Dios lo dice, lo creo, punto, gracias. Entonces, en otras palabras, para el Espíritu Santo debe resultar mucho más, aunque para Dios no hay nada imposible, pero hablando en términos humanos, para que alguien tenga fe. Entonces, pero Dios nos creó con libre albedrío, ¿no? Bueno, yo creo que respondí eso un poco antes. Y esa era la pelea que tenía Lutero con Erasmo. Erasmo hablaba de Erasmo y bueno, el mundo. Somos libres para decidir entre el bien y el mal. Ah, ahora, no se los voy a decir yo, díganme ustedes, basado en los pasajes bíblicos, como la Biblia nos describe, ¿teníamos libre albedrío para escoger entre el bien y el mal antes de la conversión? No, Por supuesto. No teníamos ningún libre albedrío. Nuestro libre albedrío era para hacer mal, menos mal o casi mal, pero siempre estaba en ese nivel. Ahora, se puede argumentar en lo siguiente, pero hay personas que no tienen fe que hacen cosas buenas, ¿ok? Y aquí es cierto, pero para Dios es imposible satisfacer a Dios sin fe. Inclusive Dios es tan fuerte que dice que sus buenas obras son trapos de inmundicia para mí. O sea, cuando hacemos las cosas que no son producto del Espíritu, realmente no son buenas. Las hacemos simplemente por vanagloria del ser humano. O sea, yo quiero hacerlas porque me siento bien. No, y ojo, muchas de estas cosas Dios las utiliza y son cosas que son respuesta de Dios a oraciones de muchas personas. Pero para la persona, realmente las buenas obras no son buenas obras, a menos que vengan de un corazón agradecido. Nosotros los cristianos no simplemente hacemos las cosas bien, hacemos las cosas bien por la razón correcta. Y esa es la gracia de mi Señor Jesucristo. Lo que yo hago, ya yo no vivo para mí, sino vivo para darte gracias a ti. Y un corazón lleno del Espíritu brotan los frutos del Espíritu, no son míos. Son las cosas que Dios escogió de antemano. Yo apoyo, yo decido, ahora sí tengo ese libre albedrío, pero lo hago por la razón correcta. Entonces, el libre albedrío se llama, antes no había libre albedrío, simplemente para el mal. Ahora, después de la conversión, sí lo tengo. Entonces, no. Ahora, después de la conversión, ahora que tenemos nuestra fe, no somos títeres. O sea, Dios es el que da el querer y el poder. Ahora sí, yo creo, tú crees, es tu voluntad.
Dios se deleita con las cosas que hace. Les ofrecemos a nosotros nuestra vida de sacrificio como algo fragante ante Dios y Dios te sonríe, Dios te ve, Dios se alegra con las cosas que tú haces. Entonces, aquí ahora que nosotros tenemos una persona nueva, sí tenemos una verdadera libre albedrío y lo ponemos en práctica. Tú estás aquí y llegaste y te metiste en esta clase por tu deseo, por tu fe. Dios se sonríe, Dios está muy contento de verte crecer como tú, un buen padre que ve a sus hijos cuando hacen las decisiones correctas, cuando ellos toman las decisiones correctas. Así Dios ahora te está viendo a ti, y sonríe y te va a seguir sonriendo. Tus pies son hermosos para llevar. Tú eres ahora el enviado de Dios, eres las manos de Dios, la voz de Dios para otros. Adán y Eva fueron creados con libre albedrío. En el principio los dos ellos podían escoger. Eso se perdió después cuando ellos agarraron y cayeron en el pecado. Después de eso todos nacimos a la imagen y semejanza de Adán y Eva. Antes de ellos tenían la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros ahorita. Ya, afortunadamente, ya después de la conversión, es otra cosa. Pero cuando no, carne da fruto a la carne y eso es lo que viene del ser humano. Todos venimos así. Y la imagen de Dios y el libre de Dios es restaurado ahora cuando nos trae de la muerte a la vida. Ya nosotros no somos la vieja naturaleza. Y fíjense que cuando ustedes lean Romanos, sí, Romanos 7, lo malo que quiero hacer no lo hago, lo malo, lo bueno, o sea, que en la pelea del apóstol Pablo con el pecado. Fíjense bien que a pesar de que el pecado lo acompaña, quien él dice que él es el nuevo ser humano, no el viejo. O sea, yo soy un pecador, pero eso no es lo que me define. Yo soy un pecador perdonado en Jesucristo. Lo que yo quiero hacer, el nuevo ser humano, ese soy yo, mi naturaleza. Hermanos, ustedes no son, ustedes no simplemente son pecadores perdonados y redimidos en Cristo como tal. O sea, son el nuevo hombre. Esa es nuestra identidad. Y es nuestra nueva identidad, ¿por qué? Porque es la que nos mantiene libres y listos para ver a Dios en cualquier momento. Así que estamos bien. O sea, ahora sí tenemos ese libre albedrío, disfrútenlo. Entonces, bueno, creo que hemos llegado al final de la lección. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Estas cosas hay que seguirles dando vueltas en la cabeza. Seguimos escudriñando las escrituras, seguimos este, discerniendo las escrituras. La palabra discernir la escritura representa, o sea, uno de los ejemplos que he escuchado que es muy bueno, el rumir, es el como comer la palabra, como la hace una vaca. Y yo no soy experto en vacas, pero he escuchado que las vacas tienen varios estómagos y que la forma en que ellos comen es que pasan la comida de un estómago al otro, del otro al de arriba, del de arriba hacia abajo. O sea, la van procesando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que al final le sacan todo el jugo y al final sacan el desecho. Son bastante eficientes en cómo. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Nos alimentamos de la palabra, los comparamos con todos los versículos, profundizamos, hacemos estas preguntas importantes. Hermano, es perfecto. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque primero tenemos que estar listos para responder y no darle a la cabida, a la naturaleza pecaminosa cabida para tener dudas. Y ah, este es un sitio seguro, porque la respuesta que vamos a tratar de tener aquí es una respuesta de la palabra de Dios directamente. César. No, agradeciéndole a Dios sinceramente por esta carta especial, esta de todo, todo, solamente lo sabemos. Y lo bueno es que nos ayuda un poco a entender el por qué es necesario el bautismo en los infantes. Y que me imagino que nosotros también lo vamos a adelante. Sí, gracias, César. Te estás anticipando, pero nuevamente, definitivamente, y tienes toda la razón del mundo, pero vamos a esperar entonces para que veamos la lección completa. O sea, vamos a poner todo a un lado y vamos a ver la lección completa y realmente ver
qué dice Dios y cómo es y todo, porque exactamente una cosa, si una cosa está mal, las otras caen también. Pues es como todo tiene que sentarse en la teología correcta porque la palabra de Dios está entrelazada. El evangelio es uno solo. Entonces, cómo Dios hace para estas cosas y por eso que es importante entender que la fe puede llegar hasta los infantes porque son hijos de Dios. O sea, Dios murió por ellos. Y si no tienen fe, realmente, o sea, toda la humanidad, no solamente los niños, toda la humanidad está sujeta a a la ira de Dios y gracias a Dios Él tiene un plan para salvar a todos, a todos. ¿Ok? Entonces esto es importante y veremos a ver cómo llega esta fe a todos los seres humanos que lo hemos estado viendo, pero después veremos, la palabra está allí, todo es a través del Evangelio, veremos cuál es la función de los sacramentos en nuestra formación. Pero veremos que no hay otro evangelio. O sea, los sacramentos son el evangelio, adelantando un poco en forma gráfica, si lo queremos ver, en forma tangible. Bueno, sin más entonces, si no hay otra pregunta, Héctor. Yo tengo una, pero aquí estoy viendo la tarea, pero me está comiendo la pregunta. Pues bueno, porque esto lo aprendemos todo aquí, ¿no? Pero, eh, ¿por qué, ¿por qué Jesús se tuvo que bautizar si él nació sin pecado? Excelente, Héctor. Es fascinante, claro que sí. Y Porque digo, la podemos contactar. no, pero Héctor, es que esa es la pregunta, esa pregunta no es tuya. Esa fue la pregunta de Juan el Bautista, que le dijo, pero ¿por qué te tengo que bautizar yo a ti? Es exactamente eso. Y es espectacular porque esa pregunta nos dice a nosotros realmente quién era Jesús, que él no tenía pecado. Pero también nos dice para qué es el bautismo. El bautismo, yo no te tengo que bautizar a ti, Jesús, porque tú no tienes pecado. En otras palabras, el bautismo es para él, para el perdón de los pecados, Héctor. El bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo que usted, o sea, es hermoso lo que Dios hace. El evangelio en forma gráfica, el bautismo. Yo no te tengo que bautizar a ti, Jesús, porque tú no tienes pecado. Porque el bautismo es para el perdón de los pecados. El que crea y sea bautizado será salvo. No hay otro evangelio. Pero eso lo disgustamos en la próxima clase. ¿Ok? Y hay un curso de los sacramentos especial para todo esto. César. Y maravillosa esa pregunta del hermano, porque se la Claro. hacen personas. Hace poquito una pastora me decía también, cuando yo le estaba platicando sobre el bautismo de los niños, bueno, pero y entonces, hermano, ¿y por qué Jesús se bautizó a los 33 años? Y yo le decía, hombre, allí el Señor no nos dio una enseñanza sobre el bautismo, solamente se produjo el bautismo de Jesús. Y ahí podemos relacionar ese bautismo como más como un ejemplo y no tanto una enseñanza, porque la verdadera enseñanza y el mandamiento como tal lo dio Jesús ya cuando se iba a los discípulos en Mateo 18, 28, 19. Correcto, gracias César. Y vamos a ver algunas cosas que el argumento de la fe, o sea, que nuestra racionalización mm, nuevamente quiere imponerse a otras cosas. Eh, es que yo no lo veo en la Biblia y eso es un argumento y puede ser cierto a menos que la Biblia nos diga no lo ves porque esto no debe hacerse. Pero algunas cosas no las vemos en la Biblia, pero están allí en la Biblia. ¿Cuántas mujeres ustedes ven tomando la comunión? No es específica. ¿Ninguna mujer toma la comunión? Mentira. Dice, está incluida dentro del grupo. Entonces, no hay cosas, o sea, hay argumentos que simplemente hay que desinflarlos porque no son buenos argumentos, pero nos vamos a los versículos que nos dicen para quién es, qué hace y cómo. Entonces ahí entendemos de dónde viene. Desde el principio, desde Scratch, no, muchas veces también tenemos la idea de que esto pertenece a una iglesia específica y como a mí olvídense, lo que es bíblico, escudriñamos todo, retenemos lo bueno, desechamos lo malo. No hay, todo lo que Dios nos ha dado en su palabra es para la edificación del reino de los cielos. Si vemos que algunas iglesias tienen esto, Dios bendiga eso y que siga bendiciendo esa enseñanza. Bueno, de todos modos hay bastantes diferencias, ¿no? A pesar de que podemos hacer la misma práctica, pero lo veremos porque hay bastantes diferencias en cómo nosotros entendemos el bautismo con el respecto a otras iglesias también, incluyendo la iglesia católica. Bueno, excelente clase. Excelente clase. Vamos entonces a cerrarla con una oración.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por traernos de la muerte y la vida. Gracias, Señor. Yo era tu enemigo, pero nos rescataste. Gracias por darme esta fe salvadora y bueno, y por traerme hacia ti. Permíteme tener un corazón siempre agradecido y un corazón, Señor, que viva para ti. Permíteme mostrarle a otras personas, Señor, con el poder del Evangelio, quién eres y qué has hecho para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a apagar aquí la grabación.